7 de la mañana con 40 minutos. Avanzamos en nuestro espacio de noticias, segunda entrevista. A esta hora damos la bienvenida a la ingeniera Jimena Peña. Ella es legisladora por la bancada de Alianza País y presidenta además de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. ¿Cómo está, legisladora? Un gusto tenerle acá. Bienvenida. Siempre es bienvenida a primera hora con los contertulios a conversar. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Alexis? Un gusto saludarte e iniciar la mañana desde Radio Majestad y asimismo también iniciar dialogando con los ciudadanos. Muy bien. Para el día de mañana, 10 de septiembre a las 10 horas, está nuevamente convocado el Pleno de la Asamblea para continuar con el desarrollo de la segunda sesión del segundo debate de las reformas al Código Integral Penal. ¿Cómo se avisora? ¿Cómo cree usted que se va a desarrollar la sesión del día de mañana? Y sabemos obviamente que no va a haber votación hasta que se puedan procesar todos los temas, pero ¿cuántos además son los que se van incorporando en el desarrollo de este segundo debate? Bien, el día de mañana la Asamblea Nacional retoma este segundo debate. Recordarás que habíamos planteado que las reformas al Código Orgánico Integral Penal se debatan en dos partes, ¿no? Ajá. Acabamos ya la primera parte, que era todo el libro primero, hasta el artículo 202. Ahora la segunda parte que estamos debatiendo comienza asimismo desde el libro primero, artículo 217, abarca todos los artículos del libro primero, luego libro segundo, disposiciones generales, transitorias y además dos artículos que tienen que ver con la propuesta de ley de lucha anticorrupción presentada por el Ejecutivo en su momento y que por decisión del Pleno fue incorporado a este segundo debate. Así es que esperamos realmente el día de mañana agotar ya las intervenciones y de tal manera que podamos tomarnos unos días para procesar los consensos con los diferentes sectores políticos de la Asamblea y finalmente votar, como ha manifestado el presidente Litardo, el 18 de septiembre. Hay temas que son bastante polémicos, que podrían, digamos, de alguna manera, por su esencia, convertirse en nudos críticos, que son además muy temas sensibles a tratar en la sociedad, como por ejemplo el de la despenalización del aborto en caso de violación. Por eso es que el presidente Litardo habla de la posibilidad de votar por capítulos. ¿Es así? ¿Se va a abrir esa posibilidad? Yo creo que es factible que hayan algunos artículos que se puedan votar aparte, dependiendo del nivel de consenso y de rechazo que generan entre una y otra bancada. Lo fundamental es que garanticemos que se apruebe la mayor parte de la reforma y si hay artículos que pueden generar controversia, que no es el único, el del aborto no punible, el artículo 150. Pero parece que es el más mediático, ¿no? El más mediatizado. El más mediatizado, pero sin embargo hay otros temas que no dejan de generar controversia, como por ejemplo el hecho de que se muestre la cara del delincuente, que si bien pega bien ante la ciudadanía, el ciudadano quiere, la Constitución también establece pues la guía que tenemos que seguir y hay un problema de constitucionalidad. Entonces también ese puede ser un tema que al final del día se pueda votar por separado para que los legisladores puedan tomar su posición y si hay los votos hay, pero lo que sí es un poco complejo poner todo a votar de una sola cuando hay temas que en efecto dividen la opinión de los legisladores y que puedan al final del día hacer que la reforma no tenga todos los votos. O sea, ¿estaría descartado entonces que se vote en paquete este proyecto de reformas? No, no se va a votar en paquete, creo que son temas demasiadamente, la reforma es bastante amplia, hay temas bastante álgidos, creo que lo que debemos identificar es qué artículos pueden votarse por separado y de tal manera que los legisladores puedan opinar, puedan mostrar su posición política sin que eso pues haga que el resto de la reforma pueda verse entorpecida, ¿no? En el caso del aborto, el bloque de Alianza País tiene una decisión ya en conjunto, ¿van a actuar orgánicamente o van a hacer como por ejemplo nos lo dijo acá la semana pasada Henry Cucalón del Partido Social Cristiano, que ese bloque va a dejar que sus 15, 16 legisladores pues voten a voluntad? Así es, yo creo que eso también va a pasar en nuestra bancada. Es un tema bastante delicado como para poder asumir una línea partidaria. Por tal motivo creemos que lo más adecuado, y de hecho hemos conversado ya, que cada legislador vote según su conciencia, al ser un tema que es bastante complejo, ¿no? Para algunos. ¿Usted va a votar a favor de la despenalización? Yo voy a votar a favor de la reforma al artículo 150 de aborto no punible. Me alegro. ¿Cómo ustedes van a votarlo? ¿Van a dejar en libertad a los legisladores o va a haber una decisión de la bancada? Así es, Fabricio, vamos a dejar en libertad para que cada legislador tome ¿Para la todo posición. el proyecto o solamente para este tema? Solamente para ese artículo. Para los demás ya... Entendiéndose que ese artículo se va a votar por separado. Sí o sí se va a votar por separado. Así es, yo creo que es lo más probable, varias bancadas han pedido eso y creo que
es lo lógico, ¿no? Es entendible que cada legislador quiera dejar plasmada su decisión, su voto, ¿no? Yo creo que eso se va a votar aparte. En ese artículo habrá libertad de conciencia, pero en el resto de la reforma tendremos que tomar una posición como bancada legislativa. ¿El tema del cannabis también va a merecer la misma decisión o la misma lógica? Sabe que en el tema del cannabis, la verdad, no he sentido tanto rechazo, tomando en cuenta que ya todas las personas están conscientes de que es para un tema medicinal. Yo realmente no he visto mayor rechazo, no estoy segura que haya necesidad de votar eso aparte. Sin embargo, al final podría haber alguna discrepancia con otras bancadas, pero de los diálogos previos que hemos tenido, la verdad no genera mayor controversia el tema del uso del cannabis. Más bien lo que puede generar mayor controversia es, por ejemplo, la figura de comiso sin sentencia. Para el tema de lucha contra la corrupción. Así es, hay algunos artículos ahí, la figura de comisos sin sentencia, si bien entendemos que es una herramienta internacional que es reconocida como una herramienta eficaz de lucha contra la corrupción, sí genera algunas preocupaciones asimismo, además que la figura ya tuvo un veto en el Ejecutivo. Es decir, que si la Asamblea se vuelve a ratificar en este artículo, lo más probable es que venga nuevamente vetado. Sin embargo, hay una propuesta asimismo de algunos legisladores de fortalecer la figura de incautación como una alternativa al comienzo sin sentencia. Entonces, ahí el procesamiento será entre esos dos artículos y ver cuál de los dos genera mayor consenso, tomando en cuenta que la figura de comienzo sentencia ya fue vetada y todavía no es un año de ese veto, ¿no? Es decir, va a volver a ser vetado en caso de que la Asamblea decida mantenerse con esa propuesta de artículo. Como están las cosas, Jimena Peña, ¿cómo ve el horizonte? ¿Se votará primero las reformas al COIP o primero el Código Orgánico de la Salud? Mire, yo aspiraría realmente que el Código Orgánico de la Salud se vote esta semana. Entendemos que ya hay ciertas conversaciones y ciertos acuerdos. Bueno, en eso están desde hace varias semanas, ¿no? Así es, mire, más allá de lo que pase con el Código Orgánico de la Salud, nosotros no podemos retener ya la reforma al Código Orgánico Integral Penal, que es una reforma tan esperada por la ciudadanía, por todos los temas de seguridad ciudadana, de lucha contra la corrupción, de recuperación de lo robado, de protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, de proteger derechos de mujeres, de mascotas, de animales. Es una reforma bastante amplia. Yo creo que más allá de lo que pase con la otra norma que yo aspiraría se vote durante esta semana, igual la aprobación al Código Orgánico Integral Penal no puede esperar, y creo que ahí la sensibilidad del presidente de la Asamblea, de los legisladores, de las diferentes bancadas, es en efecto que se vote lo antes posible esta reforma. Hay algunos temas relacionados con fenómenos o eventos últimos que ha vivido el país que son en realidad atroces, como por ejemplo el tema del acoso sexual a menores, el tema de la pornografía infantil. En ese tipo de aspectos, el Código Integral Penal, ¿qué reformas plantea, asambleísta? Bueno, por ejemplo, el hecho de que se fortalece el delito de omisión de denuncia. Si en este momento ya se encuentra tipificado, sin embargo, se deja claro que la omisión de denuncia en centros de educación, en centros de salud, en el debate, por ejemplo, se está planteando que no sea solamente en centros de educación y salud, centros deportivos, en iglesias. Academias de baile, cosas por el estilo que se han recibido denuncias. Exacto, ¿no? Actividades comunitarias y religiosas, porque aquí también ha habido un problema con las iglesias, o sea, no hay que... Está el caso del cura Cordero en Cuenca, por ejemplo. Por supuesto, entonces, que el artículo se modifique, sea más amplio para que en efecto la omisión de denuncia, es decir, si yo soy el párroco de una iglesia y me entero que el padre de la iglesia está cometiendo ese tipo de actos, tengo la responsabilidad, la obligación de denunciar, caso contrario voy detenido por ser cómplice. Por ejemplo, ahí se está fortaleciendo la norma para fortalecer la iniciativa de denuncia, sobre todo los que están a cargo de instituciones públicas, deportivas, privadas, que han sabido de estos hechos y han callado. Asimismo, también la posibilidad de que se juzgue en ausencia a las personas que están procesadas por este tipo de delitos, que es lo que hace, huye la persona procesada y queda en impunidad. Entonces se está planteando también, asimismo, tomando en cuenta el interés superior del niño, que estas personas procesadas por estos delitos, que decidan huir, el juicio no se pare, continúe y se les pueda terminar de procesar en ausencia, por ejemplo, que es un tema también
importante para proteger los derechos de nuestros niñas, niñas y adolescentes. Delitos de agresión sexual, por ejemplo, que son para niños de menores de 6 años, se fortalecen, me parece que suben de 7 a 10, a 10 a 13 años, es decir, se hace más punitiva la norma en este tipo de delitos. Si el niño es menor de 14 años, asimismo, se incrementa la pena, me parece que en actualidades de 5 a 7, se modifica para que sea de 7 a 10. Asimismo, fortaleciendo la pena, porque si no protegemos a nuestros niños en esta reforma, entonces, ¿qué vamos a proteger realmente? Así es que creo que hay un consenso mayoritario, amplio por parte de la Asamblea Nacional. También hay sanciones para quienes agreden o maltratan animales, ¿no? Así es, hay un capítulo ahí importante. se tipifica, se fortalece las sanciones, por ejemplo, para abuso sexual contra animales, para asesinato de animales, ¿no? Puede resultar medio tirado de los cabellos, pero hay casos de gente que ha violentado sexualmente animales. Claro. Así es, Sí. eso se está, La zoofilia se llama, ¿no? tipificando. Sí. De igual manera, el asesinato de animales, dependiendo del asesinato, si es con crueldad, sin crueldad, también se fortalece la pena. Antes me parece que era una contravención de hasta 30 días. Y trabajo se asciende. comunitario, alguna cosa por el Así es, estilo. se fortalece la pena. Y algunos que han criticado también, Alexis y Fabricio, dicen, esto es importante. Y realmente sí, a mí me alarma un poco cuando pensamos que ver una violación de un animal es algo común, que no debe ser tipificado. Y yo creo que son conductas que a lo largo pueden repercutir. Por lo general, una persona que abusa animales, mañana pasado puede ser un abusador potencial de un niño, un asesino. Entonces creo que son ciertas conductas que a través de esta reforma podemos desmotivar de tal manera que podamos construir una sociedad, una mejor sociedad, ¿no? Un oyente nos dice, ¿cómo se va a controlar el uso del cannabis para que sea de uso exclusivo medicinal? ¿Hay algún tipo de plan de contingencia dentro de la reforma? Claro, esta reforma realmente lo que hace es de manera general, pero luego viene ya los protocolos, los reglamentos que deben ser implementados por el Ministerio de Salud, por el Ministerio del Interior en el ámbito de control. Así es que yo creo que eso realmente no preocupa mucho. Lo que sí era mayor complejo era el tema de la siembra, por ejemplo. El tema de la siembra, pese a que habíamos muchos que estamos a favor, hay muchos que están en contra, y ahí sí de pronto había mayor reto en el ámbito de control. Sin embargo, en el ámbito, digamos, en este caso, al no aprobar la siembra, que es lo que probablemente pase, lo cual no es lo idóneo, pero es lo que más, digamos, lo más probable, que no se apruebe la siembra, pues vamos a terminar importando. Entonces, creo Buen que el negocio control para las va a ser farmacéuticas. buen negocio para los que importan al final del día. Y creo que eso genera mayor mecanismo de control, ¿no? Pero no estamos beneficiando finalmente al paciente, que es el que requiere el cannabidiol para su tratamiento. Así es. Y que porque va a ser más costoso, ¿no? Y que podría ser de mucho más accesible, exactamente, si se produciera en el Ecuador. Pero también entiendo que hay sectores dentro de la misma asamblea que tienen preocupaciones que son respetables. Y de acuerdo a lo que yo he conversado, probablemente la siembra sí genera más preocupación, pero será un tema, digamos, de debate. Igual en el COS también está este tema, donde también se podría abrir la posibilidad de la siembra, pero asimismo, por todo el debate que generó, me parece que la moción de votación no incluiría la siembra, pero por lo menos se da la posibilidad de que la persona pueda adquirir el medicamento, así sea importado, y pueda pues beneficiarse de estas medicinas que tienen estos componentes de cannabis. Asambleísta, ustedes regresaron después del receso también para cambiar de tema y abordar otros asuntos políticos, nuevamente enfocados en el restarle atribuciones al Consejo de Participación. No se habla únicamente de desaparecer el organismo, sino de retirarle las competencias de designación de autoridades de control. La semana pasada entregaron como coalición legislativa un proyecto de enmiendas que debe ser analizado por la Corte Constitucional. ¿Hacia dónde se enfoca esos cambios, esas modificaciones en la Constitución para restarle atribuciones al Consejo? Nuestra bancada legislativa desde el inicio dejó claro que su posición no era la eliminación. Muchos de nuestros asambleístas fueron parte del proceso constituyente y por tanto ellos decían, nosotros no podemos eliminar el Consejo por lo que representó en el proceso constituyente, lo que representa para nuestro proyecto político la participación de los ciudadanos. O sea, no han cambiado esa forma de pensar. Desde un inicio nosotros nos opusimos a la eliminación y nos hemos mantenido, pero también dijimos que sí, podríamos generar un debate en torno a las atribuciones, también en viendo lo que había pasado con el Consejo, con los consejos anteriores, con el transitorio, con este nuevo consejo. Es decir, el debate de revisar las atribuciones se mantuvo y creo que la propuesta da una respuesta a la preocupación que hemos tenido en torno a las funciones del consejo.
porque claro, algunos dirán sí, vuelve a la asamblea porque quieren seguirse repartiendo, probablemente los que no hayan leído la propuesta. Pero si usted lee la propuesta, por ejemplo, se da cuenta que en aquellas dignidades que son elegibles por postulación, por ejemplo, se hace una comisión técnica que no está integrado por asambleístas en la propuesta. Ojo, esa es una parte importante, porque algunos legisladores decían, hagamos una comisión ocasional para que sea esta comisión ocasional la que evalúe los perfiles. Pero y saque comisiones los ciudadanas también hubo en el Consejo de Participación y ocurrieron esa serie Sí, de inconvenientes, ¿no? Pero claro, habían las comisiones ciudadanas y quien elegía eran los 7 consejeros. Estamos hablando de una comisión técnica integrado por representantes de las funciones del Estado. Pero finalmente quien va a por elegir es el pleno de la ciudadanos. Asamblea, ¿o no? Sí, pero déjame terminar. Por representantes de las funciones del Estado, que serían 5. 5 ciudadanos, ojo, que vendrían desde el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, se respeta la facultad constitucional del Consejo de que sean ellos los que fortalezcan la participación ciudadana, y estos 5 ciudadanos vendrían precisamente a través de un proceso que desarrolla el Consejo. 5 representantes de las funciones del Estado, 5 representantes de la ciudadanía, 3 representantes de la academia, una comisión técnica de 13 personas que sacarían una lista de elegibles. Y de esa lista de elegibles, la Asamblea por voto mayoritario escoge las autoridades. Es decir, no es un proceso antes donde 7 personas escogían, estamos hablando que ahora 137 legisladores escogerán de una lista de elegibles donde interviene el mismo Consejo de Participación Ciudadana a través de las personas que tienen que designar, que tuvieran que escoger, a través de veedurías, porque son procesos acompañados por veedurías y demás, y luego de eso, que sea la Asamblea la que, a través del voto mayoritario, escoja las autoridades. Entonces, es un proceso que no está diseñado para que la Asamblea haga todo puertas adentro y ahí sí se promueve el reparto. Es más bien, nosotros como bancada legislativa hemos tratado de presentar una propuesta que involucre otras funciones, pero al final la que Asamblea involucre va a la tener que ciudadanía. elegir, ¿no? Sí, pero de una lista de elegibles que ya pasa a un procesamiento que no está 100% en manos de la Pero ¿sabe Asamblea. qué me recuerda? Yo le voy a poner un caso, un ejemplo. 1997, digamos, vamos a refrescar un poquito la memoria. En 1997, después de la consulta popular que legitimó la destitución de Bucarán y el interinazgo de Alarcón, le hicieron una pregunta al pueblo ecuatoriano respecto a que si querían que el Congreso siga eligiendo a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. El pueblo se pronunció que no quería que los políticos sigan metiendo las manos. El Congreso Nacional de la época, que dirigía el doctor Meller, terminó impulsando un proceso de selección, integraron una comisión de altísimo nivel, con gente muy proba, de altísimo nivel, que escogió 52 mejores puntuados. Mejores magistrados, juristas, académicos de primer nivel, pero al final fue el Congreso el que de esos 52 eligió a los 31 de la Corte Suprema, independientemente de cuánto habían sacado en el proceso, y a sus conjueces. Es decir, al final del día, los políticos siguieron tomando una decisión. Digo, hago este símil a propósito de lo que usted señala, no estamos cayendo en lo mismo. Ahora, yo le hago a usted una pregunta, y así mismo, con la misma frontalidad y con la mano en el corazón, le voy a pedir que me responda. ¿Usted cree que estos consejos de participación ciudadana, los que se han formado desde que aprobamos la Constitución, No. fueron independientes sin el rol de los políticos? Públicamente lo hemos dicho. Ni los de Correa, ni el de Trujillo, asambleísta, y nosotros hemos criticado a todos, no nos hemos quedado en una sola orilla. Bien, entonces, con esa reflexión, que lo que le apostó el pueblo ecuatoriano en el 2008, que tuvo un espíritu y que fue implementado, y que tampoco hizo lo que tenía que hacer, incluso ahora que fueron electos, tampoco hicieron lo que tenían que hacer, porque lo primero que llegaron a hacer es hacer política y a parcializarse, cuando el pueblo les eligió para que hagan una función imparcial, apolítica. Es con lo que ha pasado ahora. ¿Qué podemos hacer? La otra es la propuesta que viene desde los otros sectores, que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y que tengamos una Cámara Alta, una Cámara Baja. Yo pregunto a los ciudadanos, ¿esa es la respuesta? ¿Eso es lo que queremos? ¿Usted no está de acuerdo en la bicameralidad? Mire, yo estoy de acuerdo en el debate, pero si usted me dice a mí, primariamente un análisis, yo no sé hasta qué punto tener una Cámara Alta y una Cámara Baja realmente vaya a ser una respuesta, o será una dificultad en el momento de procesar leyes. Mire, si en este momento en la Asamblea, que tenemos una sola Cámara, vea cómo estamos divididos, cómo está tan sectorizado, los intereses políticos que se reflejan a cada momento, dependiendo la agenda de cada movimiento, de cada sector político. Pero eso es por culpa de ustedes, pues, que se parten. Con 74 manteniendo ese bloque, seguían legislando tranquilamente. El COS, ¿por qué no se ha aprobado? Porque hay un sector político que fue cercano a la construcción de la norma, que pese a que sabe la importancia del Código Orgánico de la Salud, decidió no dar votos.
Entonces, claro, tenemos a los otros sectores que dicen, no, ese código es de un sector, ese código es centralizado, ese código no representa, y resulta que los que lo hicieron, los que sí están de acuerdo y están conscientes que es una respuesta que estamos dando a la gente por la salud, que no es cualquier tema. Si fuera el código de la democracia, yo entiendo, pero estamos hablando del código orgánico de la salud, que no tiene los votos. ¿Por qué? Porque no queremos, porque somos de un sector que hagan la mayoría acá. Entonces, vea cómo al final del día, por sobre la legislación de algo tan sagrado como es la salud de los ecuatorianos, juega la agenda política. Yo pregunto entonces, la otra propuesta es que haya 2 cámaras, ¿será esa la solución o será otra traba más para que otra vez se complejice la aprobación de normas, se haga más complejo el trabajo legislativo, el trabajo de fiscalización? Eso es lo otro. Entonces, ante eso... Es que parece que hay colegas suyos que se mueren porque les digan senadores, ¿sabe? O sea, y nos ponen a debatir cada tontería. Pero senadores con C nomás va a decir, no con... O sea, ¿qué le diré? Yo estoy seguro que sí, no con pero, ese. claro. ¿Qué le diré? De nuestra sobre parte... todo porque hay muchos que no pueden reelegirse, ¿no? Que están ya en su segundo periodo como asambleístas y por efecto de la consulta del 4 de febrero ya no pueden reelegirse. Vea, entonces, más allá de que lo que nos convenga o no nos convenga, yo hago esa reflexión, por eso la propuesta nuestra. Y estamos de acuerdo, Fabricio, no va a haber la solución perfecta. No, pero, no hay una fórmula mágica. Pero dígame usted, entre que haya esta comisión con delegados de las funciones del Estado, con gente de ciudadanos escogidos por el mismo Consejo de Participación Ciudadana, con miembros de la academia, a tener una comisión ocasional de 10 legisladores que se convertirían en las vacas sagradas de la Asamblea, que tuvieran esa lista de elegibles, yo le voy a plantear otra sería discusión. terrible. A propósito de la fórmula prácticas. Ya, exactamente. A propósito de eso, le voy a plantear otro escenario. Esta Asamblea, que tiene 2 comisiones, que llevan más de 3, 4 meses sin poder trabajar, que eligieron tosudamente en el Pleno a las personas para que estén al frente, ¿cómo van a hacer para ponerse de acuerdo para elegir fiscal, contralor, procurador, defensores, superintendentes? ¿Cómo? Yo te hago una reflexión. ¿Cómo? Cuando das un criterio calificativo que dices tosudamente, bueno, el tosudo es la ley y el reglamento. Es que porque una la ley comisión ya había establece... elegido presidente y ustedes en el CAL y en el Pleno decidieron desconocer esa resolución de la Comisión de los Trabajadores. Lo que pasa es que la ley y en los reglamentos hay procedimientos que se deben de respetar. O sea, Alexis, más allá de lo que yo crea, está lo que establece la ley y el reglamento. Y en efecto, en la ley y en los reglamentos se establece que el que convoca no es el cualquiera, es el que encabeza la lista. Te doy un ejemplo. Mañana pasado, un 14 de mayo se instala la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Quién debe convocar? El primer asambleísta nacional, el más votado, me parece que es. Imagínate si mañana a alguien se le ocurre ignorar eso y que no que sea el que la bancada mayoritaria de legisladores escoja, porque quiere. Cuando hay una ley y un reglamento que establece que no es cualquiera, es la persona que encabeza la lista nacional. Pero si esa persona no cuenta con el respaldo de la comisión, hay que darle gobernabilidad, estamos hablando ser que quién instala. conscientes, ser modestos, dar un paso al costado y dejar que una persona que sí aglutine respaldo pueda ser elegida. De acuerdo, Alexis, pero lo que establece, ¿estás tú de acuerdo que nosotros como legisladores debemos cumplir lo que establece? Sí. Exactamente, eso es lo que se ha hecho. Pero si dentro de esos procedimientos mi nombre no genera gobernabilidad, yo doy un paso al costado, pues, y no me pongo tan terco de exponerme ante los medios, ante la opinión pública, ante la sociedad, para quedar mal. Sí, pero de acuerdo que se siguió el procedimiento y el procedimiento establece que si no hay un acuerdo en la comisión se tiene que resolver el tema en el Pleno. El Pleno, que es la máxima instancia de decisión de la Asamblea Nacional, toma una decisión. Si es que los legisladores que están en esa comisión no la acatan, ya se escapa de lo reglado y lo normado. Y en efecto se torna ya en un tema político que ha impedido que estas comisiones trabajen. Esperamos que en efecto esta semana ojalá resuelva. Pero es verdad lo que trascendió la semana pasada, que María José Carrión y Karina Arteaga van a renunciar para darle una gobernabilidad. ¿Se ha hablado de esto o no? Yo entiendo que es un pedido que han hecho los legisladores que desde el inicio estuvieron opuestos a que María José presida la Comisión de Trabajadores. ¿Pero ella está dispuesta a renunciar o no? Yo tengo entendido que no, sin embargo, será una decisión personal. Mire, desde nuestra bancada lo que hemos realizado es que en estas comisiones hay algunos integrantes de nuestra bancada que tendrán que decidir y ponerse de acuerdo, y lo que ellos decidan tendrán nuestro respaldo. Lo que sí yo hago un llamado y nuevamente le consulto a la ciudadanía. Si usted es ciudadano que me escucha, que trabaja, no llega un día a trabajar, ¿qué le pasa? Probablemente pierde su trabajo, pues. Pero resulta que aquí hay legisladores que les convocan y no llegan porque no quieren, porque no les gusta y siguen ganando el salario.
Entonces también sí hay que dar una crítica, Alexis, porque más allá de que me caiga bien, me caiga mal, es mi responsabilidad como legislador. Yo no gano un salario básico, gano un salario que es importante en el país. Me debo a la gente, a los intereses de la gente. ¿Cómo me doy el gusto de no ir porque me cae mal X y persona? Pero esto es político. Entonces, la decisión debe ser política. Los ciudadanos deben recordar quiénes hacen política y quiénes se dedican a trabajar por sus intereses, porque es importante, somos electos. Le planteo otro escenario a propósito del tema de las enmiendas, ya que se acaloró la conversación y la entrevista con Jiménez. Y ya para cerrar, Oiga, una asamblea que tiene menos del 15% de respaldo pretende designar autoridades. Mire, la asamblea tiene ciertos roles y ciertas posibilidades de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. Lo que está haciendo la asamblea es una propuesta a la Corte Constitucional que deberá establecer si es vía enmienda. Si mañana pasado la Corte dice no es vía enmienda, es a través de corte, o si es que mañana pasado, en efecto, la Asamblea decide procesar la propuesta de la bicameralidad, por ejemplo, y tiene que ir a una consulta y el pueblo se expresa, nosotros vamos a respetar la voluntad de la gente, la voluntad del pueblo. Si es que mañana pasado la Corte dice, lo que ustedes proponen no es vía enmienda, es vía reforma parcial o consulta, lo haremos. Pero es que se están curando en salud, pues Vilman Ra de la semana pasada, y es una declaración que me sorprende porque digo, a ratos nuestros políticos que se presentan como abanderados de la democracia, tan demócratas no son. 84 asambleístas decidieron bajarse a 4 consejeros elegidos en las urnas por la gente. Es un proceso que está dentro de la Constitución, desde luego, pero fueron elegidos democráticamente mediante un proceso. Pero es un proceso que está en la Constitución. Respaldaron. Sí, pero lo estoy reconociendo. Ya. Pero lo estoy reconociendo. Ahí está. Entonces, ahora, democráticamente dicen, bueno, es que podemos perder la consulta popular porque tenemos una asamblea y un gobierno con índices muy bajos de popularidad. Entonces, juguémonoslas por las enmiendas vía Asamblea Nacional. Realmente yo no estoy de acuerdo con ese criterio. Sin embargo, yo creo que lo que ellos pretenden decir es que algo tan serio, tan importante, en el momento que se pone a consulta, lo que puede pasar es que la gente no debate el contenido de la pregunta, no comprenda por qué el Consejo, por qué no un Senado, por qué, y más bien la campaña se dedique o se enfoque en decir sí o no a un régimen que, como usted mismo dice, tiene bajos niveles de popularidad. Entonces, ¿cómo nosotros garantizamos en efecto que la ciudadanía se exprese conociendo la pregunta? Yo me imagino que los colegas se refieren a ese reto. ¿Cómo se puede liderar una campaña en estas condiciones políticas de algo tan serio donde lo fundamental o lo deseable sería que el ciudadano vote conociendo lo que va a votar, comprendiendo qué es un Senado, cuál es el rol del Senado, qué impacto tendría eso en la función legislativa? Yo creo que a eso se refiere. En lo personal usted me dice la verdad, mire, yo no tengo problema si quiere ir a consulta, iremos a consulta. Nuestra propuesta es vía enmienda, además de que no se gasta recursos del Estado. Los legisladores somos electos por la ciudadanía. Recordará usted que nosotros hemos enmendado la Constitución en algún momento en la asamblea anterior también. También había el mismo debate, ¿por qué no ir a la gente? ¿Por qué no consultar? Y en ese momento yo recuerdo que los gobernantes de turno decían, no, la asamblea está totalmente facultada. Con el mismo argumento. Son las canciones políticas. Con el mismo argumento, la asamblea está totalmente facultada constitucional y legalmente para enfrentar un proceso de enmiendas. El reto aquí es cómo llegamos a la gente. Vea, más allá de la propuesta, vía enmienda, vía consulta. Lo importante es que la ciudadanía conozca lo que está haciendo su asamblea, conozca cuáles son los temas y ojalá este debate trascienda las paredes de la Asamblea Nacional. Cuando llegan las propuestas de reforma parcial, cuando llegue la propuesta de enmienda, los legisladores salgamos a territorio y socialicemos con la gente y recojamos qué es lo que la gente opina realmente. De acuerdo, de acuerdo. De este tema habrá que seguir hablando. Valoramos el tiempo y la gentileza de Jimena Peña. Muchas gracias. Legisladora. Siempre un gusto dialogar con ustedes. Feliz inicio de semana. Igualmente para usted, Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia. Un par de temas se me quedaron ya por el tiempo. En otra oportunidad le preguntaremos a la legisladora, quien preside la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y que además es coordinadora de la bancada de Alianza País. Desde hoy, reiteramos a nuestra audiencia, hasta las 8:30 de la mañana, este espacio. A primera hora a través de Majestad FM. 8 de la mañana con 8 minutos. Pausa.